Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, a través del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos, le da la más cordial bienvenida al maestro Miguel Ángel Guerrero Almazán, cronista del municipio de Cárdenas. El profesor Miguel Ángel Guerrero Almazán es originario de Cárdenas, San Luis Potosí, donde ha vivido toda su vida. Trabajó durante más de 30 años como maestro de grupo en los niveles de primarias y secundarias. Su interés por conocer y divulgar la historia de su municipio le nació en 1998 y como producto de un trabajo de investigación ha publicado 13 libros sobre este tema, 5 de ellos ya en formato electrónico. Aunque se considera que todos los libros son de mucha importancia, para él tiene una trascendencia especial el de Efemérides de Cárdenas, San Luis Potosí. Publicado en enero de 1919 con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, el cual fue distribuido en todas las escuelas del municipio. En ese mismo libro de efemérides fue actualizado en su contenido y publicado en versión electrónica en abril del 2021. Es cronista municipal de Cárdenas, San Luis Potosí desde el año de 2012. En el 2017 crea la plataforma de Facebook, la página Cronista Municipal de Cárdenas, San Luis Potosí, con la que se ha vuelto un referente para todos los interesados en la historia de Cárdenas. Además es productor y conductor del programa Martes de la Historia, que se transmite por televisión y por Facebook desde el 2020, cuyo contenido es sobre la historia de Cárdenas. Queda con nosotros nuestro buen amigo, el maestro Miguel Ángel Guerrero Almazán, que nos va a platicar sobre un tema muy interesante que se llama Cárdenas hacia los 102 años de su fundación como municipio. Con ustedes, nuestro buen amigo Miguel Ángel Guerrero Almazán. Miguel Ángel, maestro Miguel Ángel, antes que nada, reciba un cordial saludo afectuoso de nuestro secretario de Turismo, el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales. Les vamos a pedir de favor a todos los concurrentes que dejemos nuestro micrófono apagado para que nuestro ponente el día de hoy no tenga ese vicio del audio. Por su atención, muchas gracias y los dejo con el maestro Miguel Ángel Guerrero Almazán. Adelante, maestro. Muchas gracias. Ahí me dicen cómo me escucho. Saludo a todos los que ya se han conectado, a los que se conecten en la hora que vamos a estar por aquí. Saludo también y agradezco más bien al Consejo del Patrimonio Histórico del Gobierno del Estado por su invitación para esta plática. Para un cardenense como un servidor, siempre será un gusto hablar de la historia de Cárdenas. Cumplimos en el 2020 100 años como municipio y fue un gusto para esta generación poder pues festejar esos 100 años de un municipio que antecesores a nosotros construyeron con mucho esfuerzo. Y vamos a hablar en esta breve charla de algunos acontecimientos que sucedieron antes de que Cárdenas fuera municipio, cuando éramos la hacienda de Cárdenas. Y luego hubo unos 3 o 4 sucesos de cuando ya fuimos municipio. Y vamos a terminar contándoles una experiencia muy grande, una esperanza, un sueño que tenemos los cardenenses, un sueño que esperemos que pronto se nos vuelva realidad. Voy a apoyarme en algunas imágenes y vamos a ver la primera imagen que es nada más y nada menos que el escudo de armas de nuestro municipio. Vamos a empezar diciéndoles que este escudo es obra del profesor Miguel Ángel
Herrera Brown, conocido de muchas personas que están en el ámbito de la cultura y de la historia en San Luis Potosí. Él anduvo por allá en el Colegio de San Luis y en las oficinas de historia y cultura en los 80s y 90s. Fue profesor, fue ferrocarrilero, fue investigador de la historia de Cárdenas y la región. Y este escudo es uno de los productos, de los muchos productos que nos dejó. Y hago mención brevemente a 4 fechas que vienen ahí. Como ustedes pueden ver, la primera fecha en el fondo azul, 1607. Es el año en que llegan a Cárdenas los primeros misioneros españoles a conocer, a evangelizar esta región. Y nombro uno de ellos, porque tiene que ver ya con el nombre de nuestro municipio, hoy municipio. Fray Juan Cárdenas. Es uno de esos misioneros que llegaron en 1607 y la fecha que está a la derecha, 1613, es cuando la corona española le da la concesión de estas tierras a un primo de Fray Juan Cárdenas, Luis Cárdenas. En el documento donde se le otorga la concesión, se expresa claramente el nombre y que es el primer nombre que tuvo este poblado, que es Ciénega de San Nicolás. Ese fue su nombre oficial, con ese nombre nacimos, la Ciénega de San Nicolás. Y tiene su justificación porque todo esto era una ciénega, era un lugar húmedo, muy productivo, por eso ahí vemos, abajito del 1613, una cabeza de vaca y una mazorca, porque había aquí mucha producción agrícola y producción ganadera. Bueno, pues todo ese siglo, esta hacienda fue creciendo en producción, en fama, y como era de la familia Cárdenas, porque Luis Cárdenas fallece, pero sigue perteneciendo a sus herederos, aunque su nombre oficial era la Ciénega de San Nicolás, la gente empezó a agregarle Cárdenas por ser el apellido de su propietario. Y entonces hay crónicas que hablan de la ciénega de San Nicolás de Cárdenas. Pasan los siglos y cuando llega ya el ferrocarril por Cárdenas, ya nada más se conoce como la hacienda de Cárdenas. Pero ahí está el origen del nombre de nuestro municipio, en su primer propietario, Luis. Ah, no. Ya me dijo ya terminado. Ah, ¿mandé? Me dijo ya terminado. Ah, perfecto. Porque si le va a poner el micrófono, le va a quedar como Pues, sí. Por Sí. 61. Vamos Sí. a ver. Sí. No, está bien. Siguiente. Sí, la cosa es que quede aquí bien para que cierre la puertita y todo eso, sí. Pero no, está todo, ¿verdad? Sí. Y ahí con que quepa la cubeta cabe bien adentro, ¿verdad? Y todo. Sí, con eso. Y Vitrupicio no sé qué le va a poner o lo va a dejar pulido y pintado, yo creo que pulido. Me imagino que sí. Es la que va a ser esta noche. Ándele. Sí, a todo dar. Hay el pedacito que hay que subirle aquí a 5 centímetros más para que no escurra el agua, ¿verdad? Sí. Entonces, si no, para dejarle de una vez los 5 hasta arriba, Bueno, si ya no le voy a poner aquí estamos oyendo, vamos pues a es que ver. él dijo que le iba a conseguir, igual pregúntele, pero no Se sé. escucha por aquí un ruido. Pues igual sí. No, pero déjele 5, si le mete el vitrupicio, tomos aguanta. Sí, aguanta. Sube otros 1.5 Ajá, sí. Pueden apagar su micrófono, se está oyendo una conversación. Porque ahí andan unas piezas, pero no se completa con esas. Están ahí abajo en el baño, abajo del lavabo. Espero que terminen a que se apague el micrófono. Sí, sí, que para que ya no se oiga lo que están diciendo ellos. Que se conseguía fácil así porque. Bueno, muy bien. No, pues a todo dar. Muy bien. Usted trae la llave, ¿verdad? Sí, yo la traigo. Ah, perfecto, sí. Bueno, continuamos. Está bien el tamaño todo, ¿verdad? 50 por 70. Ahí va. Bueno, aquí tenemos una segunda imagen y miren ustedes, el medio de transporte de 1890 eran las carretas
que llegaban ahí a la primera estación del ferrocarril a dejar la carga para embarcar en el ferrocarril o a recoger la carga. ¿Seguro? Y Bueno, bueno, para quienes son de Cárdenas, no. este es el lugar que estaba frente a las farmacias de don Felipito Castillo y don Ricardo Martínez. Esa es la primera estación de Cárdenas que trajo pues mucha más gente. Pero me van a disculpar, como hubo interrupción de voces, me perdí un ratito. Voy a regresar a la primera imagen. Me acaba hasta el sábado, pero como que nosotros aprovechamos a dar. Nos faltaron dos fechas de ver. Ya plano ya. Bueno, voy a seguir hablando. En este escudo nos falta la fecha de abajo a la izquierda, 1890. Es cuando el ferrocarril ya lo pasa desapareció. por aquí, por primera vez. Es una fecha importantísima porque la llegada del ferrocarril a Cárdenas trajo mucha gente, trajo a lo que ya teníamos de agricultura, a lo que ya teníamos de ganadería, trajo el ámbito industrial. Y finalmente, al lado derecho en el escudo tenemos la fecha de 1920, que es cuando Cárdenas se hace municipio libre. Este escudo fue adoptado oficialmente como el escudo de Cárdenas en 1967. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente imagen, que como les decía, es la primera estación del ferrocarril que hubo en Cárdenas. Una fotografía que ahí refleja el paso de los años en las manchas que se ve en la misma. Es una fotografía hermosa para quienes vivimos aquí y nos muestra que el medio de transporte de la carga del ferrocarril que llegaba o que recogían ahí era a través de las carretas. Vamos a ver una siguiente fotografía. Dijimos que el tren empieza a pasar por Cárdenas en 1890 y el trazo del ferrocarril contempló la construcción de unos talleres de reparación en Rascón, allá por Tamazopo. Con los primeros años en que trabajó el ferrocarril, la compañía del Ferrocarril Central Mexicano se dio cuenta que donde hacían falta los talleres de reparación era en Cárdenas, porque la subida de Tamazopo a Cárdenas es muy pronunciada y las maquinitas de vapor llegaban aquí, hablando en términos coloquiales, llegaban muriéndose. Y entonces se cambian los talleres de reparación de Rascón a Cárdenas. Y es lo que estamos viendo ahora en esta gráfica, unos talleres muy grandes. Pero no se vinieron nada más los talleres, la herramienta. Se vino también los trabajadores junto con sus familias. Y se fueron a vivir allá atrás de donde se ven los talleres. Y como venían de Rascón, y aquí vivieron todos juntos en un área más pequeña, empezaron a decir entre ellos mismos que ellos vivían en el Rasconcito. Y fue así como surgió un barrio tradicional en Cárdenas que se llama el Rasconcito. De ahí viene el nombre de ese barrio. Es un origen rielero por la gente que llegó de Rascón con los talleres. Déjenme decirles que los talleres de Cárdenas llegaron a tener fama nacional. Aquí se reparaba desde el trabajo más simple hasta una máquina completa del ferrocarril. Cuando se vienen en los años 30 y 50 los recortes de rieleros y algunos trabajadores se van a otras ciudades, cuando en esas ciudades sabían que eran de Cárdenas, dicen que los trataban con mucho respeto, con mucha atención, porque Cárdenas tenía la fama de que aquí se hacían las cosas bien hechas. Así que fuimos importantes a nivel nacional, aún antes de ser municipio, por esos talleres que trajeron, como ya dijimos, más gente y se hizo más famosa la hacienda de Cárdenas. Vemos la siguiente, por favor, una fotografía tomada en 1891 por el fotógrafo oficial de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano,
Es la casa grande, parte de la casa grande de la hacienda de Cárdenas. Eh, Aquí hay una cosa muy importante que comentar. Es la primera visita presidencial que tuvo Cárdenas fue en este lugar. Cuando pasa el ferrocarril por aquí, ya la hacienda pertenece a don Carlos Díaz Gutiérrez, gobernador del estado, y compadre de don Porfirio Díaz, presidente de la República. Y don Carlos, desde que empezó a pasar el tren, esperaba la visita de su compadre, don Porfirio Díaz, pero por ocupaciones del presidente propias de su encargo, no pudo venir sino hasta 1898. En enero de 1898 vino aquí don Porfirio Díaz, pernoctó aquí, la vía está hacia el lado derecho de la fotografía, a unos 50, 60 metros, ahí pasa la vía, ahí se paró el tren, bajó don Porfirio con su esposa y su comitiva, y así tuvimos la primera visita presidencial, aún sin ser municipio. Otras visitas presidenciales que hemos tenido ya siendo municipio son los presidentes Obregón, Calles y Cárdenas. Es decir, Cárdenas siempre se ha distinguido por visitantes importantes. ¿Por qué? Todo por el ferrocarril, porque fue un centro rielero de mucha importancia desde antes de ser municipio. Vemos la siguiente. Este es lo que actualmente llamamos el Jardín Juárez, construido en 1908 por la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano. Por eso en aquellos años y durante varias décadas se le llamó el Jardín de la Compañía. Aquí se hicieron, ya cuando hubo este kiosco, los actos cívicos, las festividades, la primera feria de Cárdenas, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Es nuestro primer jardín. Si vemos allá atrás se ven los talleres. Es un jardín que aún se conserva y que ahora tiene en su interior una máquina de vapor que es un monumento al Cárdenas de la época de vapor. Ya que hablamos de los talleres que se ven allá al fondo, déjenme darles un dato importante y que nos puede dar idea del auge de gente que había aquí. En 1930, a mediados de 1930, nos comentó una persona que fue funcionario rielero, tan solo en talleres había 600 plazas de trabajo en los 3 turnos. Es decir, 600 trabajadores repartidos en los 3 turnos, 600 familias solo en talleres, sin contar los trabajadores de transportes, que eran los que movían los trenes, sin contar los de vía, que eran los que reparaban la vía. Eso nos da una idea de la gran cantidad de gente que hubo en Cárdenas, no solo del país, sino de otros países, y por eso también creció aquí mucho el comercio. Como vamos a mencionar más adelante, algunos apellidos famosos de comerciantes. Vamos a ver una parte de la colonia americana. Esta colonia está, digamos, del Jardín Juárez o de la compañía que acabamos de ver hacia arribita. Fue una colonia en la que las casas son casas estilo americanas, con todos los servicios, con luz, con agua fría, agua caliente, todo proporcionado por el ferrocarril. Ahí vivían los jefes del ferrocarril y los trabajadores importantes como los maquinistas, porque en aquel tiempo ser un maquinista era algo importante, era un personaje importante de los maquinistas. En el fondo, a la izquierda, si observamos un edificio blanco que se ve allá, era el lugar donde se reunían los trabajadores de vía. Antes de que hubiera un sindicato ferrocarrilero único, cada especialidad tenía su salón sindical. Ese era el salón de los trabajadores de vía, que actualmente es la Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza, que tiene ya 44 años de servicio. Y aquí vemos abajo Colonia Juárez, porque
Después fue conocida como la Colonia Juárez, pero su primer nombre fue la Colonia Americana. Pasamos a la siguiente gráfica. Y miren, una institución muy importante en Cárdenas que fue fundada antes de que fuéramos municipio, la Logia Ignacio Ramírez, número 10. Este es el diseño original, es una joya, es un edificio histórico. El Consejo Municipal de Áreas de Centros Históricos, con la presencia del ingeniero Machinena, en sesión especial, el año pasado, en diciembre, nombró edificio histórico a esta construcción, que aquí la logia empezó en 1916. Y para contarles algo, solamente una particularidad, el estandarte que tienen ahí bien guardadito en una vitrina es el estandarte original, bordada la fotografía de don Ignacio Ramírez. Es una joya histórica. De las muchas que tenemos en Cárdenas, tenemos mucho que presumir en el ámbito histórico y hay que reconocerlo que también muchas cosas las hemos dejado ir. Sobre este edificio, déjenme les platico que el terreno fue donado por Isidro Allen, un maquinista afroamericano. Y dejen decirles quién me dio esta información, porque afortunadamente aquí en Cárdenas el trabajo o la comisión que tenemos al promover la historia nos ha unido en equipo a gentes de aquí y gentes que están fuera. Quiero mencionar a Jorge Castillo Rodríguez, a Cristina Moctezuma y a Inocencio Noyola, historiadores cardenenses que tienen ya una trayectoria nacional y que lo que van ellos encontrando de Cárdenas allá en las grandes bibliotecas donde ellos investigan, nos lo comparten y nosotros a su vez lo compartimos en la página de Cronista Municipal. Y fue un trabajo reciente que hizo Jorge Castillo sobre la logia, donde encontró inclusive nietos de don Isidro Allen, el donador de esta familia. No, les digo, nuestra historia es interesantísima. Finalmente, sobre esta institución, les digo que de la logia, fundada en 1916, surgieron los principales promotores para que Cárdenas se hiciera municipio en 1920. Y, obvio, muchos presidentes municipales del siglo pasado fueron rieleros y masones. Vemos la siguiente. Una tienda también centenaria. Una tienda fundada en 1917 por don León Calderón Cruz. Su fundador empezó acá en Cárdenas a trabajar como dependiente de las tiendas de aquel tiempo, del 1910. Con mucho trabajo empezó a ahorrar y estableció su tienda. Y miren, es una tienda que ya ha sido atendida por 3 generaciones. Don León Calderón, su hija Tita y actualmente su nieto José Luis Valderas Calderón. Si se fijan ustedes, en la esquina, en la parte de abajo se ve algo tricolor. Es el buzón. Recuerdan ustedes que hubo un tiempo en que nuestra comunicación era por cartas. Allí en el surtidor vendían los sobres ya con timbre. La gente iba ya con su cartita hecha, compraba el sobre, metía la carta en el sobre, lo cerraba y ahí lo depositaban en el buzón. Había varios buzones aquí que ya después los carteros pasaban, traían su candado y se llevaban esos buzones al correo. Les platico solo una particularidad de esta tienda para que nos demos idea de cómo se movían los comerciantes en aquel tiempo. En los 30s y 40s, el surtidor recibía mercancía en vagones del ferrocarril. La loza que se vendía venía directamente de Europa. No había producción nacional todavía. Entonces era una tienda importante no solo en Cárdenas, sino en toda la región. Y afortunadamente su familia es muy generosa al compartirnos información sobre su fundador y su trayectoria. Les cuento otra cosa, y esto me lo contó un maestro de la Normal del Estado. Todavía en 1960, un maestro de la Normal que tenía a su cargo
la rondalla y más grupos de música, venía a Cárdenas, lógicamente venía en el tren a esta tienda a comprar aquí las cuerdas para las guitarras de sus grupos. Decía él que solo aquí encontraba las cuerdas con una calidad que ni en San Luis Potosí encontraba. Eso nos da una idea de los productos que se vendían aquí y su calidad. Vemos la siguiente. Bueno, aquí tenemos la presidencia, la primera presidencia municipal. Cárdenas se hace municipio en 1920, como ya mencionamos. Y en 1923 ya teníamos el edificio para presidencia. De eso que están ustedes viendo es nada más la parte de abajo. No vamos a hablar de la parte alta. La parte de abajo, toda esa tira, fue la presidencia municipal. Se inauguró en las fiestas patrias de 1923. Es decir, estamos cumpliendo 100 años de que fueron inauguradas estas oficinas municipales. En el lado izquierdo hay una escuela que se llama Ignacio Ramírez. No se alcanza a ver. Fue inaugurada también en las fiestas patrias de 1923. Tenemos entonces esas dos instituciones, la presidencia municipal con su edificio propio y la escuela Ignacio Ramírez, que están cumpliendo precisamente en estas fiestas patrias 100 años de haber sido fundadas. Y nos da mucho gusto porque es la primera escuela primaria que es centenaria, aunque fue la segunda escuela pública. La primera fue la Leona Vicario, que ya existía desde tiempos de la Hacienda. Cuando ya se funda la Ignacio Ramírez, esta atendió solo niños y la Leona Vicario solo niñas. Ya ven que así se estilaba en aquel tiempo. Vamos a ver la siguiente imagen, otra vez el Jardín Juárez. Y aquí queremos referirnos otra vez a la imagen porque aquí se celebró la primera feria de Cárdenas, como ya lo mencionamos, en mayo de 1922. Podemos ver al fondo, allá atrás del kiosco, una también casa tipo americana. Era la oficina de los jefes del ferrocarril. Bajaban, cruzaban el jardín y llegaban a donde estaba la estación o las oficinas de boletos o los talleres. Vemos también ahí un tinaco que surtía de agua a las casas de la colonia americana y a las oficinas de los hieleros. Era un Cárdenas que no dormía. Había trenes de día y de noche. En promedio salía o pasaba un tren por Cárdenas cada hora, ya fuera a San Luis o a Tampico. Y con eso tenemos una idea del gran movimiento que había de gente, de trabajadores, de familias y de comerciantes. Y aquí tenemos el templo de San Nicolás. El municipio, como ya dijimos, se hace municipio, la hacienda se hace municipio en 1920. Ya se independiza ya Alaquines. Pero en lo eclesiástico, en lo católico, seguimos perteneciendo a Alaquines hasta 1925. 5 años después de que nos hicimos municipio, y esta fue la primera sede de la parroquia de Cárdenas. Entonces la parroquia de Cárdenas nace en 1925. Una historia trágica tenemos que mencionar aquí. A la izquierda de donde está la parroquia, como 100 metros, es donde estaba la capilla de la hacienda. Y ahí sucedió una de las grandes tragedias que ha tenido Cárdenas, o en una misa dominical se incendió la capilla. Hubo muertos, hubo centenares de lesionados, y como Cárdenas era muy importante, esa fue una noticia que circuló en la prensa nacional. A raíz de eso, y fíjense, déjenme decirles, fue un 1 de enero, un día que todo el mundo anda con el gusto de que empezó el año y feliz. 1 de enero de 1911 se encendió la capilla de la hacienda. A raíz de esa desgracia, la señora Mercedes Barajas, viuda de Díaz Gutiérrez, donó el terreno para la construcción de lo que estamos viendo, que es el templo de San Nicolás. Y esa parte que estamos viendo
Se termina de construir en 1920, la misma fecha en que Cárdenas se hizo municipio. Es uno también de nuestros lugares históricos, porque esto fue el origen de Cárdenas. Ahí, si ustedes pueden ver también a la izquierda de la parroquia, se ve parte de la hacienda, de lo que fue la hacienda de Cárdenas. Vemos la siguiente, solo para comentar que la vida de Cárdenas giró y creció y se desarrolló en torno al ferrocarril. Aquí vemos en esos talleres enormes, en los que había martillos enormes, prensas gigantes. Vemos ahí la máquina de vapor 672 todavía trabajando. Es la que ahora tenemos en el Jardín Juárez como un monumento a la época de vapor. Como ustedes bien saben, en cada estación importante del país hay una máquina de vapor que recuerda esa época. Gracias al trabajo del ferrocarril, en Cárdenas había derrama económica fuerte cada 15 días. Y eso permitió que mucha gente llegara de otros lados y buscara trabajo en el comercio y se desarrollaron, pero grandemente. Ustedes han escuchado apellidos como los Arquís. No sé ahora, y casi no salgo de Cárdenas, pero yo recuerdo allá en los 80s unos almacenes Arquís muy grandes en San Luis Potosí. Ustedes han escuchado el apellido Casuga, han escuchado el apellido Dara, por dar solo 3 ejemplos. Esas son familias que aquí empezaron con el comercio desde prácticamente nada, pero con trabajo fueron creciendo, se fueron estableciendo, crecieron sus tiendas y cuando ya empiezan los recortes a la planta de ferrocarrileros, ellos buscaron también otras ciudades, pero aquí encontraron ellos su destino, su prosperidad. Todavía en el centro de Cárdenas todavía está el mesón original a donde hace 100 años llegaron los primeros árabes, también sin nada, solo con telas que traían desde su país y salían con ellas caminando a ofrecerlas y como las vendían en abonos, pronto encontraron clientela y igual se fueron hacia arriba, pero todo a base de trabajo. Era un auge de trabajo en este lugar. Damos un salto en el tiempo y vamos a llegar a 2022, perdón. Esta fotografía es de hace un año, cuando cumplimos 100 años de nuestra primera feria. El ayuntamiento, encabezado por el licenciado Jorge Omar Muñoz Martínez, para festejar 100 años de esa feria, nos obsequió, pues lo que ustedes están viendo, una llegada del tren como en los buenos tiempos. Gestionó ante la empresa ferroviaria que le prestaran el tren ejecutivo. Salieron a las 8 de la mañana de San Luis y llegaron aquí poquito antes de la 1 de la tarde, como se hacía cuando había tren de pasajeros. Hicieron el recorrido cardenenses distinguidos a los que él invitó, el director de la empresa, y fue para quienes vivimos esos tiempos en que íbamos a la estación a esperar a nuestros familiares o a despedirlos, fue una emoción. No les miento, hubo gente que lloró cuando veía que se acercaba la máquina y que venía pitando. Y unos comerciantes que todavía vivían ya en silla de ruedas, ahí fueron a gritar sus ventas como lo hacían en aquellos años. En fin, yo me emociono con esta foto y con ese momento, pero esto fue un festejo inolvidable para quienes lo vivimos y fue para las nuevas generaciones el enseñarles de manera práctica cómo era Cárdenas cuando había tren. Y aquí es donde les digo que nosotros siempre hemos tenido sueños. Hace como 5 años, 6 años, un empresario de Tamazopo se puso de acuerdo con empresarios de las ciudades por las que pasa la vía del tren y hicieron gestiones para que volviera el tren de pasajeros. El empresario falleció y no se pudo, pero miren, vamos a ver en esta fotografía el siguiente. Hace 3 meses, en junio, estuvo aquí el gobernador del estado, vino a inaugurar unas obras aquí y nos dijo
nos dijo que va a volver el tren. Va a ser un tren turístico. Dice que ya está en pláticas muy avanzadas con la empresa ferroviaria para que haya un tren que salga de Río Verde, llegue a Cárdenas, cruce los túneles porfirianos y termine en Tamazopo. Un tren turístico. Y nosotros, los que conocimos esos tiempos, estamos en la esperanza de que ahora sí va a ser cierto. Somos aquella gente que tiene un sueño, que siente que está a punto de hacerse realidad, porque conociendo al gobernador del estado, sabemos que va a cumplir su palabra. Los cardenenses vimos un estado actual de esperanza y de alegría, y con esta fotografía, colegas, terminamos esta breve charla sobre este hermoso municipio de la zona media del estado. Gracias por su atención.